Queridos amigos, bienvenidos a este momento de estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Efesios. Queremos darles una bienvenida cordial a quienes están en Radio Nuevo Tiempo y también quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy corresponde el estudio Vidas moldeadas por Cristo, palabras inspiradas por el Espíritu. Vamos a ver cómo Dios obra un milagro en cada ser humano, transformándolos en todos los aspectos de su vida, y nosotros también podemos beneficiarnos de ese maravilloso evento que puede ocurrir en nuestras vidas. Axiomas, más allá de la evidencia. Como decíamos, amigos, estamos estudiando la Biblia. Esta vez nos toca estudiar el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 17 al 32. Vidas moldeadas por Cristo, palabras inspiradas por el Espíritu. Para ello, tengo acá dos amigos, dos invitados. Está Jorge Daza, pastor de la Iglesia Adventista. Jorge, bienvenido a este momento de estudio de la Biblia. Muchísimas gracias, un placer nuevamente estar aquí y compartir la palabra de Dios con toda nuestra audiencia. Está también con nosotros el pastor David Vargas. Bienvenido, David. Luego de tu saludo a la audiencia, por favor, guíanos en una breve oración. Claro que sí, feliz de compartir el estudio de la Biblia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la transformación que necesitamos y la quieres hacer. Colocamos nuestra mente, nuestras palabras en tus manos y suplicamos tu conducción en este estudio. En nombre de Jesús, amén. Amén. Para el estudio usamos este material, Guía de Estudio de la Escuela Sabática, donde nos ayuda a entender un poquito mejor el capítulo que corresponde. Y hoy, o esta semana, titula Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. ¿Qué es lo que te sugiere eso, Jorge? Bueno, es un título que tiene dos cadencias. La primera tiene que ver cómo Dios puede moldear nuestra vida, como Cristo puede moldear nuestra vida. Y un elemento muy importante que el Espíritu Santo debe manejar en nuestra vida son nuestras palabras. Si manejan nuestras palabras, muchas bendiciones pueden venir a la vida de nuestros hermanos y nuestra iglesia. Pero si son mal dirigidas también, muchas maldiciones podrían llegar por medio de nuestros labios. Así que es importante poder tomar en cuenta estos dos elementos. Inclusive no importa lo que pudo haber pasado anteriormente, Dios puede ir moldeando, ¿no? El moldear significa tal vez ir formando a la manera como Dios quiere que nuestra vida sea visible en el mundo, y el poder del Espíritu Santo para transformarnos de tal forma que inclusive dice palabras inspiradas por el Espíritu. Así que este tema está muy interesante, David. La verdad que es genial esa obra del Señor, ¿no? Que no se propone apenas una modificación de nuestro modo de ser, sino la transformación completa. El texto bíblico inicia con despojarse, ¿no?, de la persona antigua, las palabras, la manera de comunicarse, relacionarse antes de conocer a Cristo. Ahora es transformado todo. Bien, queremos dividir la lección en tres partes. La primera tiene que ver en el contraste entre el antes y la nueva vida guiada por nuestro Señor Jesús. El segundo punto, enfatizar un poco la importancia de la gente quien produce este cambio, Jesús y el Espíritu Santo. Y finalmente, cuánto del ser abarca ese cambio. Vamos a ver inclusive allí estilo de vida, palabras, conducta, cosmovisión. Así que vamos un poquito leyendo el versículo 17, Efesios capítulo 4, 17, el contraste que Pablo está presentando entre la vida pagana, la vida antes de conocer a Jesús, y ahora cómo es la vida del creyente ya habiendo aceptado a Jesús. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Wow.
Y bueno, viene una descripción de esa vida sin Cristo, ¿no? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuán importante es notar este contraste? Pablo no es que exagere, pero él enfatiza la manera como la persona vivía antes de conocer a Jesús. Está hablando de cosas muy fuertes que probablemente cuando uno comienza a leer también imagina su vida antes de conocer a Jesús, especialmente quienes conocieron a Jesús después de haber pasado años, no haber vivido un tiempo en este mundo. Y cuán importante es que en un momento determinado se produzca un cambio. La lección habla un poquito acerca de culturalmente qué implicaba un cambio de vestimenta en la época antigua, que no era una cosa tan fácil, pero sí había que hacer en algún momento un cambio que implicaba un proceso especial, ¿no? Y aquí Pablo está usando un elemento que se usaba en ese tiempo para darnos a entender que el cambio significa una transformación completa. Quisiera poder dar énfasis a algunas partes del texto bíblico, mencionando en primer lugar que obviamente Pablo se estaba dirigiendo también a gentiles y les dice, ustedes fueron gentiles, pero con una vana manera de vivir, donde no eran guiados por el Espíritu Santo, sino más bien por una mente depravada, ¿no? Esta es justamente la primera parte, y les dice, ustedes no son así en el versículo 20, ustedes más bien han aprendido a Cristo, y esta preposición de, ¿verdad? Si nosotros la reemplazamos por la preposición a, han aprendido a Cristo, han aprendido no solamente de Él, sobre Él, acerca de Jesús, sino que sería algo teórico. Teórico, exactamente, sino han aprendido a vivir con Cristo y han aprendido de sus verdaderas enseñanzas, dice el versículo 21, si es que lo que oyeron y en lo que fueron enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice el versículo 21. Y justamente allí introduce Pablo este cambio, ¿no? Despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. En la antigua cultura, ¿verdad?, greco-romana, no se acostumbraba a tener mucha ropa como hoy en día. Hoy en día tenemos mucha ropa, en el armario generalmente se encuentran varias prendas de vestir. Y los cambios pueden ser diarios o más de una vez al día. Incluso más una vez al día. A las mujeres sobre todo les gusta... Bueno, ahora todo el mundo, ahora todo el mundo, ¿verdad? Procurando cambiar varias veces en el día o lucir, ¿verdad?, diferentes atuendos, pero de veras que en aquella cultura hay un recurso didáctico muy clave que Pablo, o muy acertado, que Pablo tomó, ¿no?, en el hecho de despojarse de la vestimenta que reflejaba una manera de pensar, una cosmovisión, una identidad, y ahora transformándose por la acción de Cristo. Porque antes tenían una sola ropa, ¿verdad? Y el hecho de tener una sola túnica y un solo manto, si tú te cambiabas esa ropa, cambiabas totalmente. O sea, era un acontecimiento muy espectacular. Era como cuando... Es un cambio de imagen, no apenas de atuendo. Exacto, un cambio total de imagen. Como cuando Clark Kent se volvía Superman, ¿no? Y lo mismo sucede con una persona que cambiaba de la indumentaria. Pero ¿a qué va Pablo? A que este no solamente es un cambio de apariencia, sino más bien es un cambio total de la mente y todo el ser. Sí, ¿no? La cosmovisión, la identidad. Por eso habla de no apenas limitarse a aprender de Cristo, sino a aprender a Cristo, asimilar a Cristo en la vida plena de la persona. Y justifica ahí la razón, ¿no? Despojados del viejo hombre, versículo 22, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, no vale remendar la pieza, no vale cambiar parte de la vestimenta, sino hacer un cambio completo. Y Pablo está utilizando esta metáfora para
darnos a entender que cuando Dios actúa en nuestra vida, va a actuar de manera completa. Entonces, en esta primera parte vemos la importancia de notar que debe existir ese cambio en nuestras vidas como cristianos actualmente. Antes de conocer a Jesús, después de conocer, no es solamente un bautismo, no es solamente, antes no asistía a una iglesia, ahora asisto a una iglesia. Antes no leía la Biblia, ahora leo la Biblia. El cambio es evidente. Ahora, ¿quién es el que produce este cambio? Bueno, vamos a ver más adelante los versículos que menciona Pablo y la forma en que va a enfrentar este problema de manera más específica, ¿no? Podemos ver allí, a partir del versículo 25, cuáles son esos problemas y luego en el versículo 30, el agente principal, ¿no? Vamos a leer estos versículos. Por eso, dice, desechen la mentira, hablen con verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Siempre hay un patrón aquí. Entabla lo negativo, mentira, propone la verdad, y también tiene un justificativo. ¿Por qué? Porque somos miembros. Y continúa diciendo, si se enojan, no pequen, no se ponga el sol mientras están enojados, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más. Antes, trabaje y haga algo útil con sus propias manos para tener con qué ayudar al necesitado. Ninguna palabra mala salga de su boca, sino que sea buena para edificar a otros, según sea necesario, y para que dé gracia a los oyentes. Esa transformación total de las palabras, de los hechos, ¿verdad? Siempre tiene que ver con nuestra boca, con este elemento especial, nuestra lengua, ¿no? Cómo debe ser dirigida. Y al final dice una manera, ¿no? Estas palabras en el versículo 29 deben ser edificantes, deben ser oportunas y deben dar gracia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Que es el mismo el que nos va a ayudar a proferir esas palabras oportunas, esas palabras de veracidad, etcétera, etcétera. Vamos a tener transformador, ¿no? Exactamente. Vamos a tener el tiempo ahora para, en el segundo bloque, hablar un poquito más de ese efecto de la transformación. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Conocer a Jesús ahora son sustituidas con virtudes, diríamos, provistas por el mismo Espíritu Santo. Me llamó la atención la versión que leíste del versículo 26 y me parece bastante oportuna cuando dice, si se enojan, no pequen. Otras versiones dice, airaos, pero no pequéis, aparentemente dando a entender un imperativo, airaos. Pero esa versión está un poco más acorde al texto, al contexto, porque dice, en caso de que se enojen, en caso de que se airen, no poderse controlar, exactamente, no lleguen a pecar. Y bueno, vamos viendo ahora el cambio que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de las personas, el efecto visible para quienes nos rodean. David, ibas a decir alguna cosa. Sí, esta expresión del versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ocurre que nosotros no estamos en una situación de espera únicamente del día de la redención futura, sino que ya fuimos sellados por el Espíritu Santo en el momento en que entregamos nuestra vida a Dios. Es decir, ya estamos viviendo la experiencia de la redención. Llega una plenitud futura, por supuesto, pero hay una experiencia que ya ha iniciado desde que nos entregamos al Señor, y el Espíritu Santo es quien genera en nosotros esa transformación, ese cambio, este manejo saludable, edificante de las palabras, como dice el texto, esta interacción con nuestro prójimo que se ha transformado totalmente, es el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que nosotros no utilizamos al Espíritu,
Al contrario, convivimos. El Señor nos concede su presencia en nuestro modo de ser de manera permanente. Y ya que se introdujo el tema de sellados, ¿qué implica este hecho de ser sellados? El ser sellados por el Espíritu Santo es el ser destinados para una salvación eterna. Y es interesante cómo comienza el versículo diciendo que precisamente el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien se entristece si es que nosotros hacemos mal uso de nuestras palabras. Es el Espíritu Santo una persona que siente todo esto, pero que a pesar de todo no va a dejar al creyente solo. El versículo dice, se entristece, pero el Espíritu Santo nunca se va, nunca se aleja. Él está con el creyente a pesar de esto, a pesar de hablar mal, a pesar de robar, a pesar de decir alguna maledicencia. Él está con él, pero se entristece. Y es llamado el creyente a tener una transformación, a poder recordar que ha sido destinado a una gloria eterna, sellado por el Señor para un destino maravilloso. En Cristo Y Jesús. interesante, ¿no? El tema del sellamiento implica también propiedad, pertenencia, separar algo para un propósito específico. Y aquí está enfatizando que en el momento cuando Dios actúa en nuestras vidas y nosotros decidimos entregarle a Él, ya estamos perteneciéndole a Él. Y por lo tanto vamos a tener que dar evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras Hay vidas. evidencias, hay indicadores, ¿verdad? Hay detalles que de la persona afectan también a las otras personas. La parte final, el apóstol Pablo dice, quiten de ustedes toda amargura, ¿verdad? Todo aquello. Y en el versículo 32, sean benignos, sean bondadosos, ¿verdad? Unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Hay indicadores, hay evidencias de esa transformación que el Espíritu está realizando. Un asunto antes de enfatizar un poquito más esto, Jorge lo decía, ¿no? El Espíritu Santo es una persona, no es solo una fuerza. No es una energía. Una energía enviada por Dios para actuar en el ser humano, porque dice aquí, no entristezcáis, no contristéis, dice otra versión, dando evidencia de emociones de una persona realmente. Así es. Sí, el Espíritu Santo realmente es una persona que llega a sentir juntamente con nosotros y tiene el deseo y el objetivo final de que haya una reconciliación vertical con Dios y reconciliación horizontal con nuestros hermanos. Ya lo decía, estimado pastor, allí, el objetivo es que todos nos perdonemos unos a otros y que también Dios, o que así como también Dios nos ha perdonado a nosotros. Esa reconciliación vertical horizontal que permitirá que el Espíritu Santo ahora obre de manera más activa en nuestra vida. O sea, no puedo limitar la obra de Dios, ¿verdad? A una relación solo con el Señor. No puede uno decir, bueno, ya pertenezco a Dios, ahora a ustedes no les interesa cómo vivo. Al contrario, una evidencia de que entregué mi vida al Señor es que también con mis semejantes habrá una interacción saludable, edificante. Estas recomendaciones de Pablo a la iglesia de Éfeso y después también a quienes leen esta carta, ¿cuán oportuna es para la humanidad del siglo XXI? ¿Cuán necesaria? ¿Cuán necesaria es el tema de evitar la amargura, enojo, ira, ser benignos, ser misericordiosos, perdonar? Es interesante que podría ser una oportunidad para elevar nuestros ojos más al cielo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que esas ofensas entre nosotros, iras, contiendas, el robo, el hurto, podría entristecernos a nosotros como personas. A mí no me gusta que cuanto me más roben. a Dios, ¿no? Exactamente, pero ahora lo que dice Pablo es que esto no entristece a las personas solamente, sino que Dios está involucrado, es Dios quien está al tanto de esto, es el Espíritu Santo que se entristece por estas cosas. Él está íntimamente relacionado con el amor que nos tengamos como prójimos. Y eso no tiene que ver solo con que esta persona me falló, sino que todas estas acciones están afectando a otra persona que es el Hijo de Dios. Es como un padre que en algún momento puedes ver que los hijos no se llevan bien, indirectamente él termina entristeciéndose o sufriendo por la acción de alguno de los hijos, ¿no?
Y hay tantas ofensas que se pueden hacer hoy en día mediante las redes sociales. Un comentario malo, ¿verdad? Ante una publicación. ¿Cuán afectados son los niños, jóvenes, señoritas a través de esto? Palabras ofensivas que a veces se dan de manera muy ligera. Tengamos cuidado, ¿no? Ante eso. Hoy en día las redes sociales han unido tanto al mundo que podrían producir, en vez de el amor del Espíritu Santo, ¿verdad?, la separación entre nosotros. Se convierte a veces en una herramienta. Y por eso difícil. Pablo llama la atención de esto, ¿no? Aunque menciona algunos elementos como amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, toda aquella cosa que puede afectarle a la otra persona. Y si hubiera inclusive, entre comillas, motivo para reaccionar, dice, perdónense los unos a los otros. Es decir, ante la ofensa, si ocurriese, sí, ¿verdad? En lugar de ir a cobrar venganza o el derecho a réplica, ¿no? Mejor buscar el perdón, la reconciliación. Amén. Queridos amigos, estamos en el final de esta lección. Sin duda alguna ustedes van a tener la oportunidad de leer versículo a versículo el capítulo 4, versículo 17 hasta el 32. Son mensajes no solamente para la iglesia de Éfeso del primer siglo, sino para nuestra vida actual, para la iglesia actual. Vamos a una pausa y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de nuestra lección, vidas moldeadas por Cristo, palabras inspiradas por el Espíritu. Que nuestra realidad pueda hacer que permitamos que Dios moldee nuestras vidas y no nosotros querer moldear nuestras vidas según los patrones humanos o los deseos personales. Ese es un desafío especial o personal. Gracias, Jorge, por estar con nosotros y toma un tiempito para alguna conclusión. Muchísimas gracias. Bueno, mi querido amigo, amiga, todos tenemos un pasado. Todos tenemos algo que quizá llega hasta nosotros, como el viejo hombre. Trata de que el Espíritu Santo pueda conducir tu vida ahora para tener una nueva oportunidad, con el anhelo de que conduzca tus palabras, tu mente y tu accionar y transforme toda tu vida completamente. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias, David, también por estar con nosotros y algunas palabras de conclusión. Yo agradecido por el aprendizaje. La verdad que hay una gran necesidad de permitir al Espíritu Santo no solo iniciar la transformación en nuestra vida, sino una transformación permanente, un desarrollo de la presencia de Dios en nosotros. Deseo que con cada amigo, cada uno de los integrantes de la audiencia, el Espíritu de Dios actúe. Permitamos al Espíritu guiarnos, ser transformados como un miembro de la iglesia adventista, un cristiano que quiere reflejar realmente la presencia de Dios. Concluyo con una pregunta, querido amigo, querida amiga, ¿estás permitiendo que Dios moldee tu vida? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo guíe en tus palabras? Que Dios pueda ayudarte a permitir este trabajo en tu vida. Axiomas, más allá de la evidencia.